Vamos a conversar un poco respecto a qué sucede con una función de onda cuando estudiamos simetrías que se relacionan con las operaciones de rotación. Miren que cuando estudiamos simetrías que están asociadas con la rotación, nosotros podemos pensar en cómo están organizados si estamos hablando de un sistema de fermiones y un sistema donde tenemos electrones confinados por un núcleo, es decir, un átomo. Nosotros podemos ver naturalmente que ahí tiene que haber alguna simetría, una simetría rotacional. Y esa característica, esa simetría rotacional, que si la viéramos en un modelo clásico, donde pensáramos a los electrones como partículas que dan vuelta alrededor de ese núcleo, eso sería un modelo clásico, estaríamos nosotros pensando en que ese movimiento de la partícula alrededor del núcleo está asociada a un cierto momento angular. En mecánica cuántica nosotros no podemos pensar en esa partícula que está dando vuelta alrededor de un núcleo porque lo que tenemos son funciones de ondas que describen al sistema como tal. Pero esa función de onda, para el caso de un átomo, dado que hay una simetría de rotación, va a tener asociada, valga la redundancia, esa simetría de rotación. Entonces, el significado del momento angular en mecánica cuántica es diferente a lo que nosotros hemos estado estudiando en clásica, donde a la partícula clásica que rota alrededor de un círculo le asociamos esa cantidad llamada momento angular. En mecánica cuántica el momento angular lo asociamos con la característica que tiene el sistema de ser simétrico respecto a rotaciones en coordenadas espaciales. Y esas rotaciones en coordenadas espaciales nosotros las asociamos con un momento angular especial. Y ese momento angular es el momento que está debido a la órbita. Por lo tanto, nosotros le llamamos a ese momentum angular orbital y lo simbolizamos con la letra L, que básicamente fue en el que centramos la atención en la sesión pasada. Entonces, el momentum angular orbital está asociado con esas simetrías de rotación que tienen los sistemas mecánicos cuánticos que se asocian a las coordenadas espaciales. Pero resulta que en mecánica cuántica ocurren cosas muy interesantes. Si yo tengo un átomo y ese átomo le quito los electrones y miro el núcleo que queda, supongamos que estamos trabajando con núcleos de dos protones, es decir, con átomos de helio, y yo llego y esos átomos de helio los mando, o sea, los emito en una cierta dirección. Cuando yo estudio el comportamiento de estos átomos ante un campo magnético no uniforme, ocurren cosas interesantes. Y es que cuando colocamos a ciertos átomos en campos magnéticos, a los átomos, a átomos que pasan por un cierto campo magnético, aparecen efectos sobre el movimiento de estos átomos que no se puede explicar con simplemente la consideración que hemos hecho hasta ahora de la mecánica cuántica. Hay que introducir un nuevo concepto, hay que introducirle un concepto asociado a propiedades magnéticas. Y de ahí surge el concepto del spin, que inicialmente lo asociaron a un efecto magnético debido a rotaciones intrínsecas, pero no podemos nosotros decir que si habláramos de partículas, las partículas no tienen forma, por lo tanto no podrían rotar. Y si estamos mirando ahora el concepto de una partícula cuántica, nosotros no podemos estar asociando a esta partícula cuántica algo tal como una rotación intrínseca. Pero sí existe en la naturaleza esa propiedad llamada spin. Entonces, esa existencia de los spines y de su asociación con la simetría de rotación da lugar a otro momento angular. Ese momento angular asociado con esas rotaciones, pero ya no de coordenadas espaciales, sino de esas coordenadas spin, es lo que se le conoce como el momento orbital spin. Entonces, nuestra discusión respecto a la materia formada por átomos tiene que incluir no solamente la componente de la función de onda en las coordenadas espaciales, sino que además debemos incluir una descripción de esas coordenadas asociadas al spin. Cuando incluimos esas coordenadas asociadas al spin, que es lo que llamamos spinor, en la función de onda tenemos una descripción completa de nuestro sistema mecánico cuántico. Y básicamente la suma de estos dos momentos angulares, el momentum angular orbital y el momentum angular spin, nos da lugar a lo que conocemos como el momentum angular total. Entonces,
Con esto nosotros hemos identificado que una función de onda tiene unas propiedades de rotación, unas propiedades de invarianza ante operadores de rotación aplicadas a sus coordenadas espaciales, a eso lo llamamos momento angular orbital, o aplicada a sus coordenadas de spin, y a eso lo llamamos el momento angular spin.